¿Qué tal? ¿Cómo está esa gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si están viendo este episodio el día de su lanzamiento, que es el sábado a las 10 de la noche, hora de Venezuela, buenas noches tengan todos y todas. Bienvenidos una vez más al podcast favorito de mi mamá, como es A la Hora Justa Podcast. ¡Una bulla! Esto guante no lo había visto. ¿O sí? No, todavía no, se están estrenando hoy. ¡Ah! ¡Qué primicia, hermano querido! ¿Cómo estás, Paul? Bien, Tenemos gracias. a Paul Gilman, ya lo anunciamos en el episodio pasado, íbamos a cerrar esta primera etapa del ciclo de bandas en Caracas y lo teníamos que hacer obligatoriamente con esta leyenda del rock and roll. Y yo súper emocionado porque sabes que nos conocemos desde hace muchísimos años, prácticamente los inicios de tu carrera, no tanto los inicios de tu carrera, pero sí ya estabas avanzado con el proyecto de Arcángel, que es cuando yo entro a trabajar con la banda, me acuerdo de... Y donde me salvó la vida. Ese es el cuento. Ese tío me salvó la vida y no estoy echando vaina. Qué bueno, no, pero bueno, yo creo que lo haría contigo, con cualquier ser humano que se vea en condiciones críticas. Estoy ahí, yo tengo que hacerlo, ¿no? Porque es una condición cuando uno es humano, de verdad, uno tiene que estar pendiente. Y bueno, súper agradecido contigo, Paul, porque yo empiezo a darle agradecimiento, ya que estamos cerrando este ciclo de bandas acá en Caracas, de que, bueno, Corazón Rockero, aquí tenemos la t-shirt, la franela, la camiseta, como le quieran decir, donde nos estén viendo, de esta fundación que, bueno, se ha encargado de apoyar al movimiento del rock and roll y estos artistas que a veces están como que en el olvido, y la fundación es una ventana, es un proyecto súper interesante que es incansable y que sigue ahí a través de los años. Y bueno, Paul, por supuesto, es la persona, el padre de la criatura. El padre de la criatura de tantos años, ¿no? ¿Cuántos años de carrera, Paul? Son 48. 48. Saquen la cuenta entonces, 48 años metido en la movida. Sabemos que naciste en Caracas, te criaste en Valencia, súper fanático de Kiss, te pintabas, todos esos cuentos. Creo que muchos de los que estamos viendo el podcast lo saben de la historia de Paul. Porque bueno, todo lo comenzó como que en una echadera de broma, de vamos a disfrazarnos, vamos a tocar como si fuéramos Kiss, y ahí nació Power Age. Vamos a escucharlo de tu voz, Paul. Vamos a hacer un breve resumen del inicio de Paul con ese Power Age a lo que es ahora Paul Gilman y este proyecto también súper interesante que tenemos que hablar, que son Los Valientes. Bueno, primero que nada, gracias Fabricio por la oportunidad. Sí, digo 48 años de trayectoria desde que me monto en una tarima, pero hay que ir atrás a 1967, donde el 99% de las personas que no oyen ni siquiera habían nacido. En enero de 1967 yo prendo un televisor y veo cuál iba a ser el camino de mi vida, con un capítulo de los Monkees, una serie norteamericana que trataba de emular a los Beatles por el éxito que tenían en Inglaterra, y ellos no se querían quedar atrás y que hicieron una parodia sobre un grupo de rock que se llamaba Los Monkees, que al final tuvieron que aprender a tocar los instrumentos y dieron giras mundiales y vendieron millones de discos como los Beatles, para que ustedes vean cómo es la vida. Pero ese día que prendí ese capítulo y que después lo veía todos los, no me acuerdo, creo que eran los miércoles, cambió mi vida. Yo dije, eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Después, bueno, mi mamá me compraba discos y yo sacaba buenas notas y me compraba toda la colección de los Beatles, de los Monkees. Y una vez que yo estaba enfermo, se equivocó porque, bueno, cumplió con su parte del trato y vio unos peludos en la carátula y los agarró. Y eso deben ser los Monkees. ¿Y quién era? Y era Cream. Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce, o sea, los que inventaron prácticamente el hard rock, Claro. el blues rock. Entonces creo que ahí fue donde yo dije, la cosa no era "Well, the Monkees", sino tan, 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 tan. Eran guitarras con otro sonido. ¿Qué? Ese error de mi mamá me saltó del pop rock directo a la música más fuerte. Y bueno, definitivamente en el año 1972 fue un primo mío de nombre Pedro Pizzi, que era mi figura paterna. Yo no tenía papá en ese momento.
aunque lo conseguí 32 años Claro, sí lo tenía, pero no lo sabía. conocía. Me habían dicho que estaba muerto, pero yo lo conseguí varios años después. Entonces, bueno, como figura paterna, yo escuchaba todo lo que él me ayudaba a descubrir, como era la ciencia ficción, los planetas. Se paraba a las 3 de la mañana. Me paraba a las 3 de la mañana para ver a Saturno en un telescopio que tenía. Veíamos películas de horror, de ciencia ficción. Bueno, ese era mi ídolo, ¿no? Hasta que un día llego en el año 1972 y lo consigo con el pelo largo tocando batería sin camisa en un trío tipo Cream, bajo, batería y voz. Yo dije, y tú eras un chamito. Cuando abrí esa puerta, vi la luz, ¿entiendes? Y entonces me quedé sentado ahí casi como si hubiera dado un batazo, me quedé así sentado viendo el ensayo y alrededor veía Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Ray, o sea, todos los afiches que estaban en ese cuarto, que eran el cuarto de la ciencia ficción y el horror, se convirtió en el cuarto de la música. Claro. Y ahí ese día el hombre me puso uno, ¿qué estás escuchando tú? Bueno, los Monkeys, no sé qué, no, ven acá, me puso unos audífonos, ¡boom! ¡Prácata! Me puso un aparato ahí y escuché todo lo que estaba ahí, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, no sé qué. Y cambió mi vida. Ahí sí cambió para siempre, completo. hacia la persona más duro. Después con el tiempo me fue regalando esos afiches, me regaló esos audífonos, me regaló el equipo de sonido. O sea, gracias a él es que de verdad, y por cierto, ayer estuve en un local en Caracas y él fue y le dije a ese señor que está ahí, párate, para que sepan, es culpa de él, es que estoy yo aquí. Y le hemos hecho un homenaje con Powerage, porque él fue en algún momento miembro de Powerage cuando Giorgio Picossi no pudo y se aprendió las canciones. No sabía esa parte. Claro. Y entonces lo hicimos miembro honorario de Powerage y le hicimos en el teatro de la Casa del Artista, le dimos un reconocimiento y le dimos su franela como miembro honorario de Powerage. El miembro fantasma, el Pete Best de los Beatles, que todo el mundo dice Ringo Starr, pero todo el mundo se olvida que el primer artista fue Pete Best. Exacto. Entonces, ahí entonces entro yo en el tema del rock como tal. Voy a mi primer concierto en 1970. ¿Cuántos años tenías? Bueno, yo tenía 12 años. Okay. En 1974 voy a mi primer concierto de rock, una banda inglesa, que decían que el guitarrista era discípulo directo de Jimmy Page, que se llamaba The Silver Band, que fueron para el Teatro Municipal de Valencia. Claro, rodeado de policía todo el concierto. Aquí no van a caer a palazos en cualquier momento. Afortunadamente ese día no nos cayeron a palazos. Yo fui escondido. Yo le dije a mi mamá que iba a haber un juego del Magallanes. Lo siento por ti. Y resulta que agarré el autobús, fue para el Teatro Municipal de Valencia, vi mi concierto de rock y me dijeron, sí, vale. Y yo viendo con el rayecito cómo había quedado el juego. Sí, vale, nos perdimos en el 10º inning por un jonrón. ¿Qué vamos a hacer? Mi mamá nunca se enteró que fui hasta después de viejo. Y un año más tarde, en la misma sitio donde yo compraba las revistas, donde se ponían los afiches de los conciertos, vi que venía Aditus. Dije, oye, Aditus, ¿qué es eso? Entonces la señora que era alemana, Aditus es una banda venezolana. Entonces, sí. Caramba, eran dos viejitas alemanas, se llamaba la Librería Internacional. Exacto. Y entonces ahí donde comprábamos y nos matábamos los hermanos Picossi y yo para conseguir las revistas pop, que eran los afiches que estaban en el cuarto de mi primo Pedro. Entonces, oye, rock venezolano, yo no sabía que existía eso. Esa librería la que estaba en Los Sauces. Sí, no, ¿verdad? No. Estaba donde está, enfrente de lo que era antes la broma esta de pollos tan importante que vendían pollo, que ahorita cambiaron el nombre. Pollo, Asado del Bosque. Asado del Bosque, enfrente. Hay un pequeño edificio donde ahí estaba la librería internacional. Entonces, bueno, ya con eso me voy al Teatro Municipal con el mismo cuento. Un año más tarde, estamos hablando del año 1975, y le digo a mi mamá que voy a ver un juego. Afortunadamente pegaban los juegos con los conciertos, si no, no tenía cómo hacerlo. Me agarré mi autobús Bluebird, que era un autobús horrible, sí. Que no sé si todavía queda alguno, sí hay. Que era un clásico que te llevan hasta la Michelena, también al centro de Michelena. Pero yo no me fui a la Michelena del estadio, sino que me bajé en el centro y vi mi concierto. En esa oportunidad no había policía porque habían 32 personas en el público nada más. Claro, rock venezolano, entonces la gente, no, entonces no voy. Sí. El chimbo, ¿no? Pero ahí conocí a Álvaro Falcón en la guitarra, que actualmente es pana. Él era el guitarrista y digamos, el director musical de Aditus, pero no Aditus de compra mi amplificador. No, sí, era otro. Era Aditus con fuerza, con energía.
De hecho, el tecladista se tiraba al piso y cantaba Tobacco Road de Edgar Winter y tenía las canciones que si El Corroncho, no sé qué broma. Entonces eran títulos en español. Claro. Y yo decía, ¿qué es esto? Ese día descubrí que se podía hacer rock nacional. Claro. Se podía hacer rock. Fue algo diferente. Pues estabas acostumbrado a escuchar todo en anglo. inglés y todo, pero bueno. Ahí empieza mi búsqueda de cómo hacer algún día un grupo de rock nacional. Yo tenía ciertos conocimientos de baterista, porque cuando mi primo Pedro se iba de rumba, él le ponía unas tapas a la batería y yo con eso medio practicaba en silencio. Y llega el momento en que ahora viene otro héroe, Sergio Ferrer. Yo me la pasaba yendo a misa bueno, cosas que ya no hago afortunadamente. Porque uno se da cuenta después que crece de ciertas cosas que no son muy interesantes. Entonces yo iba a la iglesia que estaba en el Trigal. Ok. Entonces, y por ahí, después que yo terminaba de ir a misa, me ponía a caminar por todas las que hay del Trigal a ver si algún día yo escuchaba una banda ensayando. Y no fueron 2 cuadras hasta que escuché una música sonar. Y cuando terminan de tocar, yo estaba allá afuera disfrutando mi concierto desde la acera, sentado en la acera. Okay. Y entonces sale Sergio Ferrer, pues chamo, ¿qué pasó? ¿Qué es ahí? Y bueno, escuchando algo, no, pana, vamos a llevarlo para que se vacile el ensayo. Entonces llegué yo otra vez sentado en el mismo piso que el de mi primo, pero esta vez viendo una banda de Valencia. Exacto. Y, pero no tenían vocalista, ¿no? Yo me quedé bien. Y llegó un día y reclutaron al baterista, Goyo, que actualmente es el baterista de Sergio Ferrer en su proyecto Local 5. Ok. Y entonces reclutaron al baterista porque él era más peludo. Se lo llevaron reclutado, entonces Y ahora no es el más peludo, por cierto. No, ya no. En 1976, ya vamos 72, 74, 76. En el año 76, cuando él lo reclutan, Sergio me dice, mira, hoy no va a haber ensayo porque el baterista lo reclutaron. Digo, yo me sé las canciones. ¿Cómo? Sí, yo soy fanático, pero también sé tocar batería. Yo sabía tocar malurdamente, pero por lo menos. Y me empecé a tocar batería y entonces, cónchale, el chamo, mientras tanto, pero ahí estaba yo tocando batería y pasé de sentado en el piso a tocar la batería. Y llegó un día que habían raspado a Goyo, o sea, ya no es que lo reclutaron, sino que en el interín entre que lo reclutaron o no, y le buscaban los papeles, lo pelaron. Y lo a cepillo, ¿no? Y volvió a la batería, entonces yo volví al piso, ¿entiendes? Claro. A ser fanático. Entonces es cuando Sergio da las famosas palabras. Yo tengo aquí unas canciones escritas a máquina, la gente no sabe lo que es. Cuando uno hacía así y escribía a máquina y salía una cosa, entonces así. Claro. Y si te equivocabas, ponía un papelito y borraba la letra. Bueno, había unas 5 o 6 canciones escritas a máquina. Me acuerdo We Are an American Band, The Grand Funk, Proud Mary de Creedence, estaba No More Mr. Nice Guy de Alice Cooper, estaba Tie Your Mother Down de Queen, y estaba una de Aerosmith que no me acuerdo cuál era. Y entonces yo empecé, ahí hay un micrófono, era un grupo instrumental, por primera vez habían prendido el micrófono para alguien. Exacto. Y ahí empecé yo a cantar las canciones que yo cantaba en mi casa. Y te las sabía. Con los audífonos que me había regalado mi primo Pedro, y había una revista que se llamaba La Hit Parade, que también la vendían las viejitas alemanas. Y la Hit Parade tenía atrás letras. Entonces yo casi todas esas letras... El cancionero. Sí, tenía un cancionero. Exacto. Y entonces la gente me dice, pero tú estudiaste música. Nunca en mi vida. Yo no sé lo que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Yo no sé qué es eso. Llevo más de 36 discos. Yo no sé qué es eso. No sé qué es. Mira, pero la cantas en re. Yo no sé qué es eso. No sé qué vaina es esa. Entonces, dale ahí. Sí, viste, sí le puedo cantar. Sí, y así. Entonces, yo, pero sí tuve maestros. Freddie Mercury, Robert Plant, Ozzy Osbourne, Alice Cooper. Que ese era el YouTube de esa época. Sí, ellos fueron mis maestros. Escuchaba, leía y pegaba gritos. Y entonces así, bueno, me quedé con Ecutron hasta que el grupo se llamaba Ecutron, tenía nombre de línea blanca. Ecutron, ¿cómo te llamas? Ecutron, ¿qué saben? Una nevera, una lavadora. No, es el nombre de una banda. Ecutron, neveras Ecutron. Ecutron, Ultraman. Las usa Ultraman. Sí. Entonces, bueno, nada, y ahí empezó a hervirme ya más seguido la idea de formar una banda de rock. Entonces agarré a los hermanos Picossi que escuchaban la Villa y los Melódicos que estaban ahí en el colegio Calazán y mira, esa vaina no sirve. O sea,
De pinga para que la gente que lo oye, pero usted tiene que estar en otra vaina. A Carlos le puse Mod the Hoople, le puse el disco de Queen 2 y le puse Johnny Winter en vivo y cambió su vida hasta el hard rock porque eso fue lo que le puse. Claro. Y el error de haberle puesto a Giorgio The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y haberle puesto ¿cuál era? Emerson Lake and Palmer Blind Salad Surgery lo convertí en un fanático del rock progresivo. O sea, lo primero que le puse fue lo que los marcó para toda la vida. Tú le preguntas hoy a Giorgio y sigue hablando de rock sinfónico progresivo, le preguntas a Carlos y habla de puro hard rock. O sea, eso le quedó para siempre. Tú vas a vender, a comprarte una batería y tú te vas a comprar una guitarra. Y así fue. Uno de los dos, no sé, se empezó a vender ollas, no sé cómo fue la vaina, o a trabajar con el papá. El que vendió ollas fue Miguel Sánchez, que fue otro guitarrista que entró después. En fin, todos empezaron a trabajar para ganarse esos instrumentos y cuando por fin tuvimos nuestros instrumentos, no tocábamos muy bien, pero bueno, vamos a enfrentarnos a un público. Claro. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a un público? Bueno, vamos a hacer un show de Kiss. Éramos todos fanáticos de Kiss. Entonces tú te vas a pintar de Ace Frehley, yo me voy a pintar de Gene Simmons, ninguno sabíamos realmente tocar el instrumento todavía. Y bueno, una banda que se llamaba Amina, que ellos tocaban también en el Colegio Calazán. De paso, el audio Churdi Toledo era el bajista del grupo Amina, él fue el que me prestó a mí el bajo para hacer la parte de Gene Simmons, y los otros integrantes le prestaron el resto de los instrumentos, porque ellos tocaron en esa octavita de Navidad en el Centro Ítalo Venezolano, en el Salón Leonardo da Vinci. Okay. Entonces ellos tocaron de verdad y luego nos prestaron los instrumentos para hacer el show de Kiss. Cuando la gente empezó después de que hicimos el show de Kiss con explosivos y toda vaina, casi que quemaba, yo casi que quemo la pirotecnia y todo. Yo aprendí a hacer el fuego de Gene Simmons, pero la pelota rozó el techo de asbesto. Si esa vaina hubiera agarrado, nos hubiéramos muerto todos. Pero bueno, no pasó nada. Entonces, cuando llegamos al camerino y la gente decía afuera, ¿qué es? ¿En serio? Como 1500 personas, nosotros somos Kiss nada. De ahora en adelante, como los mosqueteros 1, 2 y 3, de aquí en adelante vamos a formar una banda y la próxima vez que la gente gritará el nombre de la banda, nosotros. Y así con varios nombres apareció el nombre de Power Age por un disco de y la AC/DC, famosa Calavera. AC/DC, bueno, y yo hice la famosa Calavera. Y bueno, nada, de ahí en adelante entonces viene todo el rollo de Power Age, que dura 3 años, después viene el rollo de Arcángel, que también dura 3 años, y luego ya, como todos ustedes saben, yo no era amigo en absoluto de los teclados dentro de una banda de rock, solamente hay un John Lord, ¿verdad que hay un solo ese John Lord en golpe, Deep Purple, pero normalmente... ese golpe en el disco de represión latinoamericana con los teclados? No, a mí eso me pareció... Fue súper raro, ¿verdad? No, y hablando de golpe, eso fue un golpe de estado que lideró el cabeza. Sí, pero bueno, tú lo dijiste. Digo que es un cabeza y el resto se lo ponen ustedes. Él lideró una conspiración a puerta cerrada donde yo no sabía que me estaban votando. O sea, yo creé a la banda. Yo le dije a los hermanos Picosi que yo le recomendé a Freddy, a ese señor, para que lo metieran en la banda. Él era una banda que se llamaba Ecus de Puerto Cabello, para que formara la banda. Yo los armé todos, hice todo el rollo, fui a hablar con Alfredo Escalante, logré que secaran el disco, todo lo demás, y resulta que el golpe de estado me lo están dando es a mí. Y eso lo averigüé porque un día que supuestamente tenía que ensayar, no me llamaron, y yo fui igual, abrí la puerta, y eso fue como cuando tú encuentras a tu mujer con otra persona, o al revés. Tú abres la puerta y ves al tipo tocando, y todo viéndose así, y el tipo del teclado. No, hermano, usted estaba asesinando en la canción Asesino. Claro. Asesino soy, como Franco Evita. Asesino. No, y el piano sonaba raro, ¿no? Y yo decía, ¿qué estás asesinando? Asesino. O sea, ¿qué cagada es esta? Sí. Entonces, claro, ese día les tiré la puerta, di la vuelta, y exactamente en la casa que está atrás del Lópico era la casa de Ernesto Ferro. Y era el que iba a todos los conciertos de Power Age Arcángel en primera fila. Y te fuiste para allá. Sí, simplemente hice si caminé, con esa misma rechera llegué allá. Ese mismo día compusimos Levántate y Pelea. Con esa rechera de un lado, me fui para el otro y compusimos uno de los más grandes clásicos. Claro, del que está vigente todavía y que suena en todos los conciertos. Y listo. Entonces, bueno, de ahí en adelante fue otra historia, en adelante se acaba. Y hay una historia en ese disco, que no sé si te acuerdas, en ese disco de represión latinoamericana. Sale Salgo yo. Con el pelo negro cuando tenía. Le decíamos,
lo voy a rayar, le decíamos José Luis Rodríguez. No, porque tiene su copetote aquí, bueno, que ya tenía su colita, ¿cómo que te decía Breno? El colepato. Bueno, yo tú lo dijiste. Colepato, decía Breno Díaz. Tenía su chufo así como Elvis, una mezcla de Elvis con... Bueno, casi, ahorita lo tiene Puyú. Ahora está más Puyú que antes. Tenía su copetote, entonces nosotros, mira, ahí llega los José Luis Rodríguez. Y bueno, nada, y una vez terminada toda esa época, bueno, comienza la época de Gilman, el Masacre, después Gilman otra vez, por Gilman, Claro, Voy a resumirlo nomás que puse. No, pero estuvo súper bien porque esos datos de cómo fueron los inicios tuyos musicales, yo creo que muy pocas personas lo saben, ¿no? Realmente la gente conoce mucha historia de Gilman, es de Arcángel para acá, ¿entiendes? De Arcángel para acá y de Loco por el Rock and Roll y más nada, porque hay mucha gente que asocia a Gilman con Loco por el Rock and Roll y ya. Y viene esa etapa que es una etapa que yo creo que la vamos a dar para la sección del Dark Side of the Moon, que fue una etapa súper creepy, ¿no? Sí. De tuya, ¿no? Pero bueno, Paul, háblame un poquito de esa evolución de Paul, incluso a nivel vocal, porque has crecido de una manera tan increíble, y no solamente a la hora de componer, sino a la hora de cantar, esa facilidad que tienes para hacer tantos tonos vocales y sobre todo de un proyecto súper interesante que estás haciendo, que es Paul Gilman y Los Valientes. La barriga no es un proyecto. Sí. Y donde, por cierto, esta foto es mía, ¿viste? Sí, bueno, crédito. Sí, ¿no? Esta foto que tiene esa franela es mía, porque bueno, yo trabajo como fotógrafo oficial junto a María Reyes en la banda Gilman y en la fundación. Con la Fundación Corazón Rockero, y de verdad que me siento súper orgulloso, y lo digo delante de ti, de estar trabajando contigo y de volver a retomar esa amistad que habíamos hecho como una pausa en un tiempo de que no nos vimos más, y bueno, aquí estamos. Que perdimos los teléfonos. Perdimos los teléfonos y bueno, gracias a Dios estamos nuevamente juntos y yo me siento súper contento. Mira, Gilman y Los Valientes ya tiene unas tarimas donde la gente ha quedado fascinado con el proyecto, y donde ya ha sacado uno que otro tema así con pinza en vivo, pero es un proyecto que viene con muchísimos discos compactos. Vamos hablando de CDs. Bueno, no lo vamos a sacar en vinilo. Es difícil, ¿verdad? Hay que establecer ciertas cosas. O sea, cuando yo reactivo el Power Age, que se reactivó, mire qué casualidad, 3 años duró el primer Power Age, 3 años duró Arcángel y 3 años duró el Power Age 2.0. ¿Por qué yo revivo el Power Age? Porque para mí, la gente habla de Arcángel, pero Arcángel era Power Age, solo que nos mandaron a cambiar el nombre. Y claro, quienes de verdad fuimos en la cadena alimenticia, quienes iniciamos todo esto, los hermanos Pecossi y mi persona. O sea, todo lo que venga después ya no es Power Age, porque tenía que estar Miguel Sánchez, que fue la otra persona que se retiró. Claro. Apenas se habló del primer show de televisión, le agarró terror el tema de la televisión y no fue. Y de ahí en adelante no. Pero mientras los hermanos Pecossi y Paul Gilman estén sobre la tarima, eso se llama Power Age. Olvídate, lo mandaron a cambiar el nombre, pero los 3 discos que hay con mi voz bajo el nombre de Arcángel son los 3 discos de Power Age. Luego puedes llamarte Arcángel como tú quieras, porque ya yo no estaba ahí. Claro. Quedaron los hermanos Pecossi, pero se quedaron con el nombre. De hecho, yo nunca peleé eso. Porque la gente sabe que si los grupos Mega, el otro se pelean, claro, los nombres. No, yo no peleé nada. Fue un divorcio sin reclamar bien. No. Lo importante es que aquí yo toco las canciones que cuando yo quiero, ustedes tocan las canciones que ustedes quieren y no pasa nada. Claro. Okay. Entonces, bueno, ahí yo dije, bueno, es hora de que la gente sepa la verdad. Entonces llamé a los hermanos Pecossi, bueno, vamos a formar el Power 0 para dejar claro quiénes son los verdaderos, ¿ok? Y tanto es así, bueno, que nos quedamos tocando esas canciones, sobre todo los 2 primeros discos, cuando éramos más Power Age, claro, que lo que se convirtió después. Y yo digo que el Power Age original está en los 2 primeros discos de Arcángel. ¿Okay? De hecho, hay muchas canciones de Power Age que están ahí, hechas durante la época de Power Age, por lo menos Castillo sobre el Mar, El Rockero. Hay muchas canciones que ya formaban parte del Power Age y que luego entraron en el disco de Arcángel. Entonces, y bueno, comenzamos a tocar eso, y el Power Age, mientras duró, llenó todos los conciertos. Sí. Y que nadie me diga que eso es. Me consta. Y te consta. Claro.
lo que hicimos en la placita allá de Rock Nacional en Valencia, lo que hicimos en el Teatro Municipal, lo que hicimos en Caracas. En Caracas fue una locura. Claro. Cada vez que presentamos en cualquiera de los eventos de Cultura Rock en Vivo, el Festival de las Flores, el llamado de Power Age fue masivo y siempre se quedó así. Hasta que, bueno, definitivamente en diciembre del año pasado decidí que hasta aquí había llegado esta situación. Pero, ¿por qué yo voy a dejar de cantar las canciones que me marcaron? ¿Por qué? Claro. Entonces ahí fue cuando dije, me voy con un proyecto de seguir llevando la nostalgia, pero ampliando el objetivo. Entonces, ¿cómo es? Claro. El objetivo se amplía con Paul Gilman y Los Valientes, que no es más como una especie de Dream Team, pues. Tú, uno de este grupo, otro de este grupo, otro de este grupo y otro de este grupo, y vamos a hacer uno entre todos. Pues fue una cosa bien, bien bonita. Es como una especie de White Snake en los 80 que tenía a Rudy Sarzo, pero tenía al otro, y después el baterista era de Tommy Aldrich. O sea, tratar de buscar un all-star. Pues. Un all-star. Está John Bustamante, claro, que viene de Anorexia con tremendo carrera. Músico. Vampiro, que es el bajista con más bandas de rock nacional ha tocado en la historia de este país. Y bueno, digamos, ayer lo vimos, por cierto, Vampiro, como siempre con su chaqueta de Motorrider. Pero Carlos Colombo, que viene de su tremendo proyecto psicodélico, ¿verdad? Y bueno, y Luis Loyo no podía dejar de estar ahí porque él es el cráneo, el cerebro, el monstruo del productor musical y ejecutante de la guitarra como ningún otro. Entonces, bueno, con esto vamos a hacer entonces Los Valientes. Y Los Valientes rescató los temas de Power Age, también unos de Gilman, porque decidimos que Los Valientes iba a recorrer los primeros 10 años de Paul Gilman, desde Power Age raspado de los 70 hasta el año 1991. Esa es lo que recorre, los 10 primeros años de la historia de Paul Gilman con los discos que eso se representa. O sea, no llegamos hasta Escalofrío, llegamos hasta el disco El Regreso del Guerrero. Del Regreso del Guerrero al primer disco de Arcano. Eso es lo que se toca aquí, nada más. Pero luego viene otra cosa que la gente tiende a confundir, que es el proyecto de Paul Gilman y Luis Loyo, que es el que estamos haciendo el pocotón de grabaciones todos los sábados. Claro. Eso es otro proyecto. Paul Gilman y Luis Loyo es un proyecto que se llama Dioses y Mitos, donde hacemos covers de dioses, quiero decir, grandes leyendas, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Alice Cooper, conocidas por todos, y mitos, las bandas que no tuvieron suerte pero dejaron grandes canciones, Blue Oyster Cult, Lex Diamond, Angel, Apple Wine, en fin, te vas por ahí. Y de ese Dioses y Mitos salió la idea de que se hiciera un box set de 5 CDs que incluyera 60 canciones, cosa que no ha hecho ningún cantante ni de rock, ni de hard rock, ni de heavy metal en el mundo entero. Ninguno ha hecho un box set de 60 canciones. Que con el quinto CD se suma 74, porque hay un CD que yo hice con Douglas Saab, el Saab Guitar Project, que es un homenaje a Van Halen, con 14 canciones de la época de David Lee Roth, que son brutales, y le pedí permiso a Douglas, y dije, bueno, Douglas, este disco no salió nunca en físico, vamos a ponerlo de regalo. O sea, son realmente 4 CDs más un bonus CD, que es ese cancionero de Van Halen. Total son un box set de 74 covers. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Eso se va a lanzar en físico en el año 2026. Pero la gran noticia, y que espero que sí sea, y que tú seas el padrino de eso, es que el 20 de diciembre se lance por todas las plataformas a nivel mundial. Usted póngale nombre y esa plataforma va a estar el disco Paul Gilman y Luis Loyo, Dioses, Mitos. Dioses y Mitos. Dioses y Mitos, sí. Bueno, es que a veces tiene tantas cosas. Entonces, va a salir por todos lados. Y luego se va a crear un canal. Lo que ustedes están escuchando en YouTube, eso es otra primicia. No tiene nada que ver con lo que va a salir en la plataforma. Sí, porque es un lyrics prácticamente. Eso que estamos lanzando es simplemente una preproducción. Si ustedes quieren escuchar esas canciones con la cabilla que es, tienen que escucharlo cuando salga el 20 de diciembre a nivel mundial. Yo escuché el de Motorhead. Bueno. Qué vaina tan buena. Bueno, demasiado bueno. No es fácil. Que lo tengo en mi pendrive personal en el carro. No es fácil, o sea, a mí como cantante, tener que hacer canciones de donde canta Lemmy, donde canta Freddie Mercury, donde canta Steven Tyler, donde cantan, innumerables, Paul Rogers, que está en Free Bad Company, fue también cantante de Queen, tantos, Ian Gillan, en fin, tantos cantantes, sin perder la esencia de su canción original. Por lo menos la gente, oye, pero ¿por qué cantaste Ace of Spades como Lemmy? Que como tú lo vas a cantar. Claro. No pega. No. The Ace of Spades. Claro. Era así. Y entonces tuve que hacer
muchas voces, que también mi parte de doblador me ayudó Claro. a mover las voces, a mover los registros en todo tipo, de las más altas hasta las más bajas. Por lo menos hay una de New Wave. I don't want to get in the air, want to know my type. La, 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 tipo Elvis, Sí. tipo no sé qué. Y es Hay una de Devo, las que ¿no? más me Devo. gusta. Hay Es de- Devo ahí, ¿no? ¿Ah? Hay una de Devo. No, de ¿cómo? Cars. The Cars es la vaina. Suena New Wave. Rico Case. De Rico Es Case. Rico Case, sí, exacto. Ujú. Y bueno, trato de mantener la voz de O'Case, en las de Ozzy trato de mantener los agudos de Ozzy. Claro. En fin, porque la idea es esa, si vas a presentar dioses y mitos, no mitos y leyendas, dioses y mitos, así se llama. Tienes que hacerlo con el corazón metido en el cuerpo de aquello que está, no la garganta, porque nadie la puede imitar, pero sí no perder el punch, no perder el feeling con que se cantó originalmente. Es un tremendo trabajo. Y este proyecto se llama Paul Gilman y Luis Loyo, porque el señor Luis Loyo toca todos los instrumentos, además de la guitarra. Y lo cómico aquí es que cuando usted voltea ese disco, dirá, voces Paul Gilman, Loyo, la música. O sea, aquí está todo. Todas las voces que usted vaya a escuchar ahí. Hay canciones como The Queen, que tiene muchas voces. Hay canciones como de Sweet, que tiene muchas voces. Otra sorpresa, va a haber una canción de Journey. Te estoy dando un poco de... Listo, ¿no? Te estoy dando... Don't Stop Believing. No te puedo decir. Y canciones de Kansas. De Kansas, O sea, imagínate. son canciones que Less tienen in the Wind. muchas voces, muchos arreglos y donde no se va a utilizar el teclado, sino pura guitarra. Solo el único que tiene teclado es el intro de Sweet, porque es un intro con un sintetizador que ya, del resto no hay teclado, no hay autotune, no existe el autotune, ¿verdad? O sea que lo van a pasar muy bien disfrutando de este trabajo. Y bueno, como te dije, Paul Gilman y Luis Loyo. Luis Loyo aquí se tuvo que meter en los pantalones de Jimmy Page, en los pantalones de Tony Iommi, en los pantalones de Joe Bonamassa, en los pantalones de grandes guitarristas. Claro. Hay canciones que tienen solo de guitarra que son para morir. De Randy Rhoads. De Randy Rhoads, de Mike Schenker. Ahí está Rock Bottom, que tiene uno de los mejores solos de Michael Schenker de la historia. Y hay canciones como la de Foga, I Just Want to Make Love to You, que tiene como 50 punteos. Roller de April Wine tiene como 50 punteos. Entonces, de eso se trata. Si quieres oír voces y quieres oír guitarra como debe ser, este disco lo tiene absolutamente. A mí me gustaba burda April Wine, canadiense. April Wine, sí, canadiense. Buenísimo. Mira, pero otra de las cosas que yo quiero recordar por ahí es que tú también hacías voces, ¿no? De comiquitas y todas estas cosas, ¿no? Oye, Bob Esponja, vamos a comernos un cangreburger. La voz de las 3 primeras temporadas de Patricio Esponja. Exacto, lo decía este señor No, aquí. Patricio Esponja, no, Patricia Estrella. Es difícil, Parece que ¿no? tenía algo con Bob Esponja, pero Que la gente no, también lo ve súper fácil. Sí, sí. Fácil debe ser, pero qué difícil es coordinar las voces con lo que la gente está viendo en la pantalla, ¿no? la voz de Batman del futuro, la voz de Cíclope de los X-Men. Qué fino. Tuve muchísimas intervenciones. Qué buena. Casi todas las canciones que eran medio rockeras, pero volvemos a cantar la canción. Entonces los extremodinos. Todos se estremecen, el presente ya están. Desde la prehistoria aparecerán. Ellos son inteligentes, fuertes, rudos y valientes. Cuidado, amigo. Un poco de canción de manga japoneses en todas las voces. Como le decía yo. Pero ¿sabes lo que era cómico? ¿A ti que te gustan las anécdotas? Cuando empezaron a llegar porque hizo muchas voces, inclusive yo era el malo, ese por peludo y rockero, el malo de Chica da Silva, el Capitán Gonzalo, esa voz la hice yo. Buenas tardes, don Martín. Me sorprende verlo aquí fuera del horario que se acostumbra a recibir visitas. Entonces, claro, buscaron el malo, ese tiene que ser el villano, entonces me dieron eso. Pero cuando llegaron a la serie surcoreana, era cómico porque el tipo veía a la tipa y le decía, oh, sí, oh. Y yo tenía que decir, hola chama, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo, te vi en la playa ayer, por cierto, andaba con otro. ¿Cómo? Así, todo eso lo dice ahí, pero lo que yo fue azul. Yo tenía que meter todo eso ahí. Entonces, ahí fue cuando dije, yo creo que hasta aquí llegué. Me mataron los coreanos, me meto el carajo. Porque ahí sí era que coño, no puedo. Y no, el otro decía, ¿qué digo? Salud. No, claro, porque el tipo estornudó. Hablándome, ¿qué fue salud? No.
Entonces esa era la cosa del doblaje que no, realmente un tipo que pagaban horriblemente, que explotaban los dobladores venezolanos que se siguen haciendo los doblajes, el precio de la historia, todo eso, todo se hace claro, aquí en Venezuela. el acento neutro. Sí, el acento neutro, pues no sonamos argentinizados, no sonamos Exacto. chilenos, aunque te digo que cada vez se escucha más el acento mexicano en los doblajes. Sí, Y horrible. le meten modismo, es la chingada, que no sé Sí, qué. sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo vas a meter eso en una serie? Claro. Mira, Paul, bueno, nada, estamos hablando de ese super proyecto interesante y que hemos hablado de todo. Y tenemos que hablar, por supuesto, de cultura rock y de todos los años que tienes haciendo radio, pan. Una cantidad de años haciendo radio y llevando y todavía haciendo radio. Desde Incansable. desde el año 1976 estoy en la radio. Primero fue como musicalizador de una radio que se llamaba Radio Satélite, la estación de las dos Ahí capitales. trabajamos juntos. Sí, sí, Porque yo trabajé ahí también. sí. Y luego se convirtió en Guau. Ajá. Y luego comencé ya casi que produciendo programas en Radio Mía, la 1110 AM, quizás la primera radio rock que existió, Ali Jesús Cacabale, que en paz descanse, era la persona que hacía los programas conmigo. Allí tuve la hora del heavy metal, energía y feeling, varios programas. Y bueno, hasta que por fin en el año 1990, un 20 de marzo de 1990, por fin tengo mi propio programa y empieza en Hot 94 aquí en Caracas, la primera FM que se hizo de rock. Sí. Y luego me fui para Caracas, a Valencia, y estuve en Estereotip, en Capital. Hasta Gema, me acuerdo. Nómbreme usted cuántas radios ¿Te acuerdas, Freddy Ojeda? Sí, Freddy, ¿está vivo todavía? No, lamentablemente falleció. Oye, Sí. qué lástima, porque él estaba muy enfermo ya Sí, cuando sí. estaba en esa. Ahí Tremendo también pana. ahí nos llegamos a ver en una oportunidad también. Tremendo Sí, pana. sí. Bueno, estuvimos en todos los sitios donde se pudo y seguimos estando. Tengo esa gran cantidad de años en el aire, más de 3 décadas, llevando como dice, el mejor rock clásico de la radio FM, tratando de mover siempre el rock clásico. Y Buenísimo. bueno, y en la televisión, el único programa de televisión en su estilo, con 26 años ininterrumpido en el aire, más de un cuarto de siglo en el aire, sin haber salido nunca, y con 4 emisiones, o sea, en 2 canales diferentes. Eso no existe en ninguna parte del mundo, solo existe en Venezuela. Y bueno, y seguimos ahí, no me he rendido jamás en cada proyecto que he hecho, si es Claro. radio, hasta morir, si es televisión, hasta morir, y sobre una tarima, hasta morir. Y bueno, la nueva etapa que fue a partir del 2005 de producir grandes festivales, que fue el primer festival Gilman Fest, Claro. y luego rescatamos con Corazón Rockero, decidimos rescatar el Festival de las Flores, y ahora tenemos la franquicia ya registrada, no solo del Gilman Fest como tal, que es un festival de rock nacional, donde se invitan artistas internacionales. Tenemos Cultura Rock en Vivo, donde el puro talento nacional es lo que manda, y tenemos el Festival de las Flores, donde tratamos de realzar las grandes figuras legendarias del rock nacional. Claro, abarcamos todos los públicos, Exacto. prácticamente, y todas las generaciones. Y bueno, y donde han desfilado cualquier cantidad de artistas internacionales, bueno, a lo La gente largo no ha de... tenido que pagar ni un centavo. Exacto, a lo largo de toda esta historia, bueno, han estado en esa tarima y en Venezuela, bueno, las leyendas de Sepultura, Paul Diano, bueno, nómbralo, Megadeth, Testament, ¿no? Megadeth, Rata Blanca como 55 veces, Kraken, Cripta, Cripta, bueno, en fin. cualquier cantidad de Cualquier artistas. cantidad de Sí, artistas. bueno, son... Para la gente que le gusta el rock clásico, Uriah Heep, que es Sí. uno de los 4 grandes de la historia, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin y Uriah Heep. Logramos traer a uno de los grandes. Y bueno, cualquier cantidad de bandas venezolanas también presentes en todas esas tarimas. Bueno, sí, eso es lo Que más esa es importante. otra, pues, el apoyo que ha habido siempre al talento venezolano con un evento de calidad. Claro. Porque no es lo mismo, como yo siempre lo digo, y a nivel fotográfico, que yo manejo mucho lo que es la luz, la iluminación, un concierto con todos los juguetes, como se diría, ¿no? En venezolano, con un excelente sonido, con una impecable iluminación, con una organización, bueno, que yo lo digo con toda verdad, que yo creo que no hay una organización más preparada en Venezuela, y cuidado, sin un poquito más allá, como la organización de tu Y festival. lo más importante, le pagamos lo que merece a las bandas. Le pagamos Correcto. bien a las bandas. Le pagamos bien al personal. Tú Correcto. te sientes mal por lo que se te No, paga. para nada.
Lo que Para nada. quisiéramos es cobrar más seguido, Siempre ¿no? lo digo, siempre, Queremos cobrar más siempre, seguido porque estamos siempre tocando. lo comento y habrá personas que de repente tal, pero yo siempre digo que bueno, o sea, eres la persona que de verdad reconoce bien el trabajo de las personas. Por eso que el equipo es como un engranaje perfecto. Y somos como una familia. Aquí, Exacto, o sea, que- trabajamos súper No lo hacemos por el dinero, pero el dinero es muy importante porque la gente tiene que hacer mercado, Claro. tiene que pagar cuentas, son padres de familia, entonces que no para el rock, porque hay muchas fundaciones por ahí y muchas cuestiones, muchos festivales, no vale, pero toca ir para que te promociones. Sí. Promoción, tengo 25 años cantando, conozco mucha banda que tiene 25, 30 años cantando y todavía les dicen eso. Claro, No vale para que te promociones. ¿Que me promociones qué? El que te promociones tú será Claro. el que me tienes en tu cartel, pero quien está poniendo el talento soy yo. Claro. O sea, con ese cuento hay muchos productores que explotan a las bandas. No les pagan con el cuento de que no, es que yo pongo ahí para que te promocionen. No, señor, no, señor. Sí. Yo le digo a las bandas, cobren por su trabajo, cobren. Porque el que no cobra le está haciendo daño a todos los demás que necesitan cobrar. A todo aquel que diga, no, yo no cobro por ese show, está destruyendo ¿cómo se llama? El mercado. ¿Por qué? Porque le está dejando, cuando vengas tú, dice, no, pero ¿por qué? Si este chamo no cobró. Cierto, cierto. claro. Entonces este chamo arruinó a todos los que vienen atrás, que sí tienen el sueño de cobrar y llevar su realito para la casa, como debe ser. Todo trabajo tiene que ser remunerado. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Finísimo. Mira, vamos a momento de publicidad y nos despedimos de Paul, que no queremos hacerlo porque hay demasiada historia. Yo creo que tenemos que hacer otro programa más. Con el momento del Dark Side of the Moon, que ya Paul sabe lo que es, y bueno, en el anillo lo tiene, pero no es lo que nosotros le damos el certificado, que no es nada de caballera de trapo. En tu anillo de boda tienes el famoso símbolo. La carátula.
Y con el Dark Side of the Moon llegó el agua. Qué bueno. Y bueno, nada, Paul. Primero que nada, quiero decirle que Dark Side of the Moon es la parte positiva de este programa, porque la otra me parece que no es mucho. Aquí está en mi anillo de matrimonio con mi señora esposa que está por ahí atrás. Decidimos que como nuestro álbum más importante de nuestras vidas está dentro del anillo de matrimonio, la carátula de Dark Side of the Moon. Y nuestra canción favorita es Wish You Were Here, que no estaba en ese disco, pero bueno, había que decir. Qué bueno. Y se dijo. Qué bueno. Mira, bueno, Paul, el Dark Side of the Moon de tu carrera, no sé, que tienes por ahí, alguna anécdota, algún cuento de esos oscuros. Claro. Ese momento oscuro. Cuando a mí me contratan en Sono Rock Band, querían que yo fuera, el señor era gallego. Dice, tú tienes que ser el Rod Stewart venezolano. Digo, no puede ser. El Rod Stewart. El Rod Stewart. Entonces, no funcionó. Después otra, tú tienes que ser el Miguel Ríos venezolano. No soy ningún Miguel Ríos venezolano. Y así fue dándole hasta que digo, bueno, está bien, es tu disco, como quieras. Entonces me pusieron de director musical al baterista de los Shakers, muy amigo, por cierto, de la gente del Farolito, que era, los Shakers fueron los Beatles latinoamericanos, de hecho, fueron felicitados por Paul McCartney y John Lennon, y él era el baterista, y bueno, nos puso a ese señor, pero el señor iba a la grabación. ¿Les gusta lo que están haciendo? Sí. Dale, vamos arriba. Y se iba. Ese es el mejor productor que puede existir, porque entonces uno hacía lo que le daba la gana. Entonces, hicimos todo eso muy bien. Bueno, por supuesto, primero hubo una firma de contrato. Yo en ese momento ya no estaba en Arcángel, ya había terminado también mi contrato con el disco Levántate y Pelea, pero el mismo que firmó contrato de Arcángel y Levántate y Pelea terminó siendo el gerente de Sono Rock Band. O sea, que él me llama y dice, ¿qué haces tú haciendo trabajos en una venta de plásticos? Usted tiene que ser cantante de rock. Entonces me convenció a salir de una fábrica, cosa que le agradezco. Y entonces, bueno, nada, hicimos el disco El Guerrero, sí, con mucha fuerza de lo que era Gilman, ¿no? De lo que venía siendo Gilman. Pero ahí había en los contratos, lean bien los contratos, las letras chiquiticas, las grandes son muy bonitas, pero lean las chiquiticas. Claro. Había una letra chiquitica que decía que a partir del segundo disco con Sono Rock Band, ellos ponían el estilo y ponían el productor. El segundo fue la guillotina. Y guacata. Y entonces ahí tenía que escoger yo entre Frank Quintero, Pablo Manabelo y Jorge Aguilar. Bueno, escogí a Frank Quintero, ¿por qué? Porque él comenzó con una banda de rock que se llamaba La Fe Perdida con su hermano, que tocaban como Grand Funk y tocaban canciones de Jimi Hendrix. Pensé que eso le iba a dar en el corazoncito a ellos y no me iban a dar o sea, no me iban a bajar tanto la cosa. Pero sin embargo, el disco fue una rotunda porquería para mí. A veces lo considero que no es parte de mi discografía. De hecho, le voy a decir el título para que no lo compren ni lo graben. El disco se llama Sígueme, pero sígueme para el hueco. De hecho, yo puse como la advertencia de los cigarrillos. Cuidado, esto no es un disco de Paul Gilman. Esto es un experimento. Lo puse atrás del disco. O sea, como vas a fumar, te vas a matar, te va a dar cáncer. No, afuera. Y así fue. A pesar que me emitieron en Sábado Sensacional, el programa más pavoso que existe en la televisión venezolana, me ponían casi todos los sábados. Por cierto, Gilberto Correa fue el que me puso el rockero de Venezuela. Y salía yo ahí. Bueno, pero bueno, en una de esas, pero sí, estaba obligado a estar en Venevisión, en donde quisiera que me pusieran. Mira, salí en Que Chica, salí en el show de Joselo, salí en la cuña de Navidad. Bueno, eso lo tenía que hacer, juro. Después salí en todas esas cosas. Hasta en una novela. Que por cierto, Kleiber de Kena tiene pedazos de esa novela. ¿En serio? Ojalá que nunca lo saque. Entonces, él tiene ese archivo peligroso. ¿Tú actuaste ahí? Sí, en una novela, sí. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, para actuar como Paul Gilman, yo voy a actuar como yo. Y, o sea, era un cantante rock que me llevaba como yo y la banda que saliera la banda de nosotros. Okay. Pero lo bueno de eso es que una vez me invitaron para el show de Poppy y canté Doctor Canoche. Viene Poppy. Ahora la canción. Las momias. Y yo y no podían apagar la vaina, ¿no? Y así quedó. Y la segunda fue F-27. En Sábado Sensacional ellos escogían la canción.
Pero aquí que la gente como vi que nadie preguntó por la canción, y yo metí Doctor Canoche F27 y se la lancé a nada más y nada menos que a Poppy a las 10 de la mañana un sábado. Y bueno, eso fue buenísimo. Y entonces, ahí empezó pues digamos esa etapa Dark Side of the Moon, que cuando vinieron las ventas se dieron cuenta que había vendido 2000 discos. O sea que la gente no quería a ese Paul Gilman. Claro. Paul Gilman con la banda Gilman, como era antes. Y ahí viene el regreso del guerrero, que bueno, ahí está Doctor Canoche, ahí sí estaba Doctor Canoche completico, estaba Los Visitantes, estaba, bueno, F27, todas esas canciones que yo había lanzado en adelanto a Poppy, terminaron estando en el siguiente disco. Y bueno, y ese es el Dark Side of the Moon. Esa es mi canción favorita. ¿Cuál de todos? Doctor Canoche. Ah, no, sí, ese. Doctor Canoche que empieza. Tiene una energía, que tiene una, no sé. Doctor Canoche que empieza y Levántate y pelea que cierra, esas son dos que no pueden estar. O sea, y en el medio, el poema las negro. Las guitarras suenan demasiado brutal. Y el poema negro en el medio. Esas son tres canciones que yo no puedo dejar de tocar nunca. Una al principio, una en el medio y una al final. Doctor Canoche es como Cowboy from Hell, una cosa ¿verdad? así de Pantera y... Como Walk. Sí, como Walk. O sea, tiene demasiada energía la canción. Bueno, Paul. Gracias. No, gracias a ti. Coño, estrenando guantes nuevos. Qué fino. Y bueno, súper orgulloso de haber contado contigo y que bueno, la gente se enteró un poquito más de tu vida artística y de tu vida como persona, ¿no? No nada más de la parte artística, sino ese talento que tienes para componer y como ser humano también eres un tipo súper admirable. Bueno, nada, yo me despido de este ciclo de bandas desde aquí, desde la ciudad de Caracas, y sobre todo dándole las gracias a toda la gente que hizo posible esta aventura súper divertida, súper nutritiva, porque tuvimos una gran cantidad de bandas presentes, diferentes géneros, diferentes estilos, y yo creo que ustedes van a poder divertirse a lo largo de este canal, así que los invito a que nos sigan como siempre. Y bueno, dando las gracias en primer lugar a Corazón Rockero, que si no fuera por Corazón Rockero y por este señor que está aquí a mi lado, no estuviésemos haciendo este ciclo de bandas en Caracas. Por supuesto también a nuestros panas Fabián y Ariel, vamos arriba, los quiero muchísimo, son unos tipos súper increíbles, el farolito de los uruguayos en Colinas de Bellomonte, donde bueno, nos atendieron brutal, increíblemente bien. Las bandas salieron súper contentas, todo el mundo estuvo súper contento con las atenciones del farolito. También gracias a nuestros amigos de B-Side Code, que son los que hacen posible también toda la producción de este programa. Nuestros panas de Logos Records, que son nuestros aliados también comerciales ahí en radio y con este proyecto en podcast. Saludos Logos Records, también a nuestros panas de Perchero, toda la vida conmigo, donde yo voy, siempre está Perchero conmigo, gracias Billy. Saludos también a nuestros amigos de Al Cuadrado Pizza, que bueno, nos dieron una cena maravillosa con unas pizzas cuadradas que yo se las recomiendo de 40 por 40 centímetros, de ingredientes de alta calidad. Gracias Al Cuadrado, Joao, a nuestros panas de Óptica Skylot, mis lentes, gracias Skylot. ¿Y a quién más? Bueno, más nadie, a nuestros amigos de donde estamos acá haciendo este episodio, como es el Hotel Continental Altamira, donde ustedes se pueden hospedar súper increíble, con un hotel 4 estrellas, con toda la comodidad, con todas las atenciones. Y donde se hospeda todos los artistas internacionales de los festivales, se hospedan aquí. Es nuestra casa, es prácticamente. Nuestra casa. Por eso nos sentimos también acá, porque siempre estamos aquí y ya somos parte de esta familia. Y que la fuerza del rock los acompañe siempre. Nos vamos. ¿Por quién nos faltó? Sí. Nada, y al público, que es lo más importante. Corazón Rockero, claro, ya lo dijimos. Corazón Rockero y nuestro pana Paul Gilman, amigo eterno. Y bueno, levántate y pelea, porque esto apenas comienza. Esto es A la Hora Justa Podcast, el podcast favorito de mi mamá, que es la primera que lo ve. Así que bendición, mamá. Se les quiere. Hasta el próximo capítulo. ¡Vamos!